Ciudad de México, Rodolfo Emerson 412. Polanco, Radio 13 1290 MX. Mejor música. Radio 13 1290 MX. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a tu programa Cábala Tools. Estamos transmitiendo por Radio 13. Nos puedes ver y escuchar en vivo por Twitch, YouTube y Facebook. Radio 13 con número. TuneIn Radio, Radio 13. La página de internet es www.radio13.com.mx. Bienvenido, estamos completamente en vivo, muy emocionadas. El programa del día de hoy se llama Ponerse en Pausa. Es la herramienta que trabajaremos, ¿vale? Qué emoción otra vez. Qué emoción, todavía tenemos hormiguitas en el estómago cada vez que estamos aquí en cabina. 100%. Ay, gracias por acompañarnos. El propósito de este programa y de Cábala Tools es elevar nuestra conciencia a través de compartir herramientas de la Kabbalah para conocer la mejor versión de ti mismo, conectarte con ella, vivirla y conocer tu verdadero propósito. Es justamente el programa anterior tuvimos una pregunta acerca de qué significa conectar con tu verdadero propósito y gracias Eduardo por hacer la pregunta. ¿Y qué significa ser la mejor versión de ti mismo? Nos gustó mucho esta pregunta. Gracias Eduardo. Todas las preguntas que nos hagas, que puede ser acá abajo, ¿no? Durante el programa, vamos a tratar de contestarlas. Si no nos da tiempo, cuenta con que en el transcurso de la semana te estaremos contestando y si así creemos que va a ayudar a poder cumplir con el propósito del programa, la contestaremos en el programa de la siguiente semana. Eduardo nos preguntaba, ¿vale? ¿Qué significa ser la mejor versión de ti? ¿Cómo sé que ya llegué? Exacto. ¿No? ¿Qué significa? Bueno, primero uno nunca sabe que llegó porque nunca llega. Desde el punto de vista de la Kabbalah, este tema de estar iluminado o llegar al lugar a donde estás en tu completa totalidad, no existe en este mundo físico, digamos, o sea, y en realidad no existe. ¿Por qué? Porque no es que nosotros somos, que tenemos un alma dentro del cuerpo, sino que justamente escuché una idea de uno de los maestros del centro de Kabbalah, David Iti, que explicaba y decía que nosotros somos un alma adentro de un cuerpo, es al revés. Entonces, el propósito, digamos, o sea, y el camino y la versión de ti mismo se van mejorando conforme uno va pasando encarnación tras encarnación. Ahora, ¿qué se siente, Val? ¿Cómo yo sé que soy una mejor versión de mí misma? Yo, por ejemplo, pensaba en un ejemplo y esa persona que hace 10 años te lastimó, y dijiste, es imposible que la perdone, es imposible que lo perdone. Y pasaron los años y conectaste con ese perdón para ti, para esa persona. Con eso, eres una mejor versión de ti mismo. Porque eres una mejor persona que hace 10 años, ¿no? Ayer platicábamos, Vale, que justo Valeria y yo somos muy opuestas en nuestra forma de ser y de vivir la vida. Nos conectamos en otras cosas, pero a la hora de vivir la vida somos muy diferentes. Yo, por ejemplo, yo era muy complaciente antes de estudiar Kabbalah, ¿no? A todo decía que sí y le tenía un miedo horrible a decir que no. Entonces, mi mamá que me está escuchando, mamita, yo era la ajonjolí de todos los moles, de todas las fiestas, de todas las reuniones. ¿Por qué? Porque a mí me invitaban y yo decía, tengo que ir porque si no voy me van a dejar de querer. Ahí está la razón, mami. Por eso salía tanto mal. No, porque decía, me van a dejar de querer, me van a dejar de invitar. Y entonces por este miedo que yo sentía, yo iba a todo y no sabía decir que no. Cuando empecé a estudiar Kabbalah y en estos 12 años, lo que he aprendido es a que no pasa nada decir que no. No pasa nada. Ahora, Val, ¿tú cómo lo viviste? Yo este mismo ejemplo, ¿no? No, el mismo ejemplo para mí es al revés. Para mí estar en donde sea con más de 3 personas es un esfuerzo monumental. Porque mi naturaleza es de estar a profundidad, pero con muy poquita gente. Entonces, me obligo o me invito a salirme de mi naturaleza siendo un poco más sociable o conviviendo un poco más con la gente, aunque esa no es mi esencia. Y a veces es con el propósito
de romper con esa naturaleza reactiva que yo tengo o con ese aspecto de qué significa para mí estar cómoda, ¿no? Otro concepto que yo quería como compartir con los radioescuchas y con Eduardo en particular es despertar la bondad en ti, despertar la divinidad en ti. Esa es la mejor versión de ti mismo. Incluso me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, mi segundo maestro de Kabbalah era Ariel Grudman. Ariel, ¿cómo se llamaba de apellido? Grunwald, ¿no? Sí, Grunwald, exactamente. Y Ariel tenía... Yo cuando lo veía y decía, ¿cómo puede ser que él está viendo en mí lo que yo no veo, ¿no? O sea, él veía una versión de mí y creo que a todos nos pasa, por ejemplo, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con la gente que tú quieres, tú ves su versión mejorada de una manera como muy clara, muchísimo más clara a lo mejor que ves tu versión mejorada, ves la versión mejorada del otro, ¿verdad? El valor de la persona. Lo pensaba ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces como mujeres, ¿no? Yo puedo hablar con de mis amigas que, ¿no? Te das cuenta que anda con un rufián, que te quieres dar de topes contra la pared porque dices, ¿vales tanto? ¿Por qué te estás haciendo esto? Claro, uno entiende que es parte de su proceso y de su plan. Ahora vamos a hablar de eso. Y ahorita vamos a entrar a eso, pero es muy fácil ver el potencial de la otra persona, ver el valor de otra persona. Y la idea de estudiar Kabbalah y la idea del programa es que tú cada día y cada semana vayas conectando con esa bondad en ti, con esa generosidad en ti. Con quien de verdad eres, ¿no? Adentro de ti, con lo que no es el ropaje, ¿no? O sea, los cabalistas utilizan esta idea de que el cuerpo es el ropaje del alma, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros creemos que somos, que en realidad no somos. Nada más es tu parte exterior. Bueno, entonces, entrando en el tema... Oye, Val, antes que eso, gracias a todos los que se están conectando. Un beso a Vivi, a Pris, a Rosalba, Mari Carmen, Ivette, Gloria. Gracias por conectarse y escucharnos. Ok. Para poder para hablar de la herramienta que vamos a utilizar hoy, que es ponerse en pausa, vamos a retomar un poco dos de los conceptos de los que ya hablamos. Uno es el concepto de corrección y el otro es el concepto de oponente, porque están muy ligados con este concepto de ponerse en causa. Entonces, retomando un poco el concepto de corrección, tikkun se dice en hebreo, karma es lo mismo, corrección es lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? La idea es que existe un plan perfecto de tu vida que tú no conoces cuando estás en el mundo físico, pero que tú estableciste antes de venir a este mundo físico y tiene el objetivo de conectarte con una mejor versión cada vez que vienes a encarnar en el mundo físico. Puedes tener como decíamos, una mejoría, un upgrade, ¿no? O sea, una mejora como si fuera en un juego, como si fuera en un... ¿cómo lo explicas tú? En un juego de computadora, ¿no? Sí, o sea, en los como que hay videojuegos. diferentes niveles, ¿no? Entonces hay diferentes niveles a los que uno puede ir accesando. Y definitivamente, entonces, dentro de este plan de vida, existen ciertas situaciones que te van a detonar perfectamente. ¿Para qué? Para que tú trabajes lo que decidiste venir a trabajar. Entonces, si yo voy a trabajar el abandono, me voy a juntar con gente que me va a tener que abandonar para poder yo ejercer este libre albedrío de qué es lo que yo voy a hacer con el abandono. Lo mismo con mis rasgos de personalidad, lo mismo con mi signo astrológico, lo mismo con el país a donde vives, la circunstancia donde vives, la familia donde naces, las parejas con las que vives, y no solamente dentro de tu medio íntimo, sino que los cabalistas explican que cada una de las personas que se topan con nosotros en nuestra vida están como parte de nuestro plan de vida. O sea, no necesariamente tienen un rol principal. No es como cuando en una película tú dices, tú eres el protagonista de tu propia película. Hay ciertos otros personajes que son también roles que apoyan a ese personaje principal. Y hay otro que está por allá que, bueno, o sea, tiene un rol totalmente secundario. Así es
con cada una de las personas con las que nosotros nos topamos, ¿no? Y el propósito de este plan perfecto justamente es ir poder generando las circunstancias perfectas para que nosotros hagamos ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que las cosas te pasan a ti, sino que las cosas están preparadas especialmente para que ese escenario se diera, ¿no? O sea, digo, es como yo me imagino, wow, o sea, digo, como la perfección del universo para hacer correlacionar las vidas de todos los seres humanos que existimos y que de alguna manera se embonen los planes perfectos de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo quería poner un ejemplo en mi vida personal, ¿no? O sea, digo, con respecto a la experiencia del entender el plan perfecto. Yo enviudé cuando tenía 33 años y tenía 3 hijos chiquitos en ese momento. Mis hijos tenían 2 años, 6 años y 9 años. Y de verdad fue un momento donde me perdí, o sea, no entendía ni dónde estaba parada, fue una situación repentina, no fue una enfermedad, mi esposo, o sea, falleció repentinamente y de verdad fue muy traumático para mí y para mis hijos. Para mí era muy difícil, pero a mí me costaba muchísimo trabajo entender cómo podía ser que en este mundo en el que vivíamos, a esos niños que tenían esa edad, tenían que pasar por esa situación que estaban pasando. Yo decía que, ¿cómo puede ser lo que uno se le hace injusto? Y no existe explicación. Exacto, como no existe explicación intelectual. Entonces, justamente, a mí lo que me pasó es que entender el concepto de la corrección y el plan perfecto me fue un gran alivio de darle significado a lo que no tiene una explicación en el mundo justamente del entendimiento de las palabras, de la razón, ¿no? Porque eso va muchísimo más allá de entender con la razón. Sí, igual le sucede a cualquier persona que vive una situación traumática. Normalmente no estás entendiendo como que de dónde, ni por qué, ni para qué. Te vives como víctima de la circunstancia, ¿no? Y esto es lo opuesto de vivirse víctima de la circunstancia. Claro. Es decir, es como rendirse al sistema en el sentido de decir, yo acepto que no entiendo por qué está pasando. Está horrible. Me duele profundamente porque entenderlo no te quita el dolor. Y saber que es parte de un plan perfecto, saber que eso que hoy estás viviendo, que te duele muchísimo, que no hay razón, que no hay una explicación, que no te hace sentido, decíamos ahorita, ¿no, Val? Antes de empezar el programa, eso que no te hace sentido. Sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Entonces, es parte de un juego. Y hablando de esta parte del juego, el segundo concepto que queremos retomar en el programa es el tema del oponente. Dentro de nosotros hay una fuerza que se llama oponente. En arameo, Val, se le dice Satán. Fíjate qué importante. Y la traducción literal al español es en contra de. Está muy impresionante, ¿no? Porque uno escucha del Satán y te imaginas al diablito. Rojo, ¿no? Rojo, la colita, la pastorela, ¿no? Y ese no es el Satán es este oponente y esta fuerza que va en contra de, que está ejerciendo presión. ¿Para qué? Para que crezcas. Y es ese obstáculo dentro de un juego, ¿no? En un juego de videojuego puede ser la caja que tienes que saltar, en el juego de la vida puede ser una persona, puede ser una situación. En el deporte, ¿no? Siempre hay un contrincante. Siempre. Y justo decía, ¿no? Como que decía en una clase que escuché ayer que cuando tú sientes satisfacción en tu vida es porque le ganaste a alguien. ¿No? Estás jugando con alguien cartas o te pones a jugar matatén, lo que se te ocurra, que estás jugando soccer, ¿no? Necesitas de ese equipo contrincante para poder jugar y saber que a la hora que le ganas es donde está la satisfacción. Ahora, ¿qué pasa con el oponente? También uno de sus grandes trucos, uno es hacerte pensar que no existe y el segundo es hacerte pensar que la relación entre causa y efecto no existe, ¿no? Esta separación del tiempo como que no la ves. Y el oponente es justamente esto, es en todos los lugares de nuestras vidas en que somos efecto y que no somos causa. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta en nuestras vidas qué tanto estamos viviendo en la causa o en el efecto. Esto que me gusta mucho que conecta con el estás construyendo o estás destruyendo. Con lo que piensas, ¿no? Hacia ti,
¿no? ¿Qué te dices? ¿Te estás construyendo o te estás destruyendo? Con lo que haces, ¿estás construyendo o estás destruyendo? Con lo que dices de otras personas, ¿estás construyendo a esa persona o estás destruyendo a esa persona? Entonces, esto es de los conceptos que hemos ido platicando en los programas, que queríamos hacer hincapié en esta ocasión para poder hablar de lo que sigue, ¿no? Y yo pensaba en esto de que una idea clara acerca del oponente es, ¿te está acercando a esa mejor versión de ti o te está alejando de esa mejor versión de ti? Eso que estoy pensando, ahí viene esa que está guapísima y yo estoy pensando, o sea, no cosas bonitas de ella, ¿no? O sea, con juicio, ¿no? Entonces, no, ya ves esto, o sea, que esa idea, ¿no? De cuando uno se pone celoso, cuando uno enjuicia o cuando estás maldiciendo a alguien, el tema del odio gratuito, de la falta de dignidad humana. Ayer, en preparando el programa, lo que escuchaba y lo que decíamos Valeria y yo es, el oponente siempre va a hacer que tú te abstraigas. Esa es una forma de reconocerlo. Alejes, ¿no? Que tú te alejes, que tú te metas en ti mismo, que haya una victimización. Y la voz de tu alma siempre va a hacer que conectes, que te acerques a decir, bueno, esa chava está guapísima, ¿no? Qué padre que tiene ese pelo, ¿cómo le puedo hacer yo para tener ese pelo? Uh-huh. Vamos a ir a un corte, no te vayas, te esperamos aquí para hablar de qué significa ponerse en pausa. Escucha Radio 13. No te pierdas Sumergido en la Red. No te pierdas Radio 13 1290 MX en radio13.com.mx. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevará a cabo el diplomado presencial o en línea, Políticas Públicas contra la Corrupción y para la Rendición de Cuentas, del 9 de septiembre al 16 de diciembre de 2019, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más información en el sitio www.diplomadoscamara.com y en el correo diplomado-cámara@outlook.com. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Recuerda que en México ya marcamos a 10. Ahora, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tienes que marcar 10 dígitos. La clave de larga distancia de la ciudad y el número local. Y ya no se necesitan los prefijos 01, 044 y 045. Desde el 3 de agosto en todas las ciudades, marca 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Soy el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto, el que avanza sin necesidad de transar. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Soy el verdadero mexicano, el que participa, el que estudia, el que respeta la ley y por eso exige que todos la respeten por igual. Soy el que no se corrompe y rechaza a los corruptos. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones felicita a las secciones de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Ciudad Obregón, Cananea, Agua Prieta y Nogales por haber realizado procesos democráticos en la elección de dirigencias locales. Refrendamos y valoramos el voto libre. STIRT, 80 regiones en el país, 73 años, aportando a la democracia sindical. STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Cuando estamos en el tráfico, nos comunicamos de esta forma para decirle a alguien, quítate por favor. Lo cual, según nuestro experto en clave Morse, significa Mi pato come rábano. Mi pato come rábano. Así que el problema es que no sabemos comunicarnos. Entonces, ¿por qué no mejor en lugar de...? Empezamos a respetarnos y respetar el reglamento de tránsito, por una cultura vial en la que todos nos entendamos. Asociación de Radio del Valle de México, ARVM.mx. Que los menores de edad fumen, no está chido. Que no hables con tus alumnos del tema, tampoco. Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Infórmate en noestachido.org. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Radio 13, 1290 MX.
Hola, otra vez. Nos encanta que hablen y que hagan preguntas. Tenemos una pregunta de Sofía con respecto a una situación de salud y una situación emocional. Entonces, yo voy a contestar la pregunta con respecto al tema de la salud. Cuando tenemos retos de salud, primero hay que entender que todos los seres humanos del planeta, todos, absolutamente todos, tenemos 3 tipos de retos. O tienes un reto con respecto a una situación de salud, o tienes un reto con respecto a una situación emocional, de una relación, ¿sí? O tienes un reto con respecto a la cuestión de la prosperidad, ingreso de dinero, retos donde te fue mal, donde no tienes donde tienes incertidumbre económica. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco también del tema actual, pero la realidad es que toda la humanidad tiene los retos están como divididos y estos 3 tipos de retos lo vives en distintos momentos de tu vida. Exacto. O no, depende de tu plan de vida, ¿no? Hay gente que nunca le tocó vivir el reto socioeconómico. Si naciste o te toca vivirlo de otra manera. Por ejemplo, si te toca vivir el reto socioeconómico, desde el punto de vista de la carencia, es una cosa, ¿sí? O sea, el no tener, el sentir que no tienes para darle comida a ti o a tus hijos, ¿no? O sea, digo que es una sensación horrible de carestía, ¿no? Angustiante, de incertidumbre, de responsabilidad, etcétera. Ahora, el que tiene mucho dinero, por ejemplo, también tiene un reto. ¿Por qué? Porque entonces te puedes sentir que tú te lo mereces todo. Entonces puedes sentirte que todo mundo son tus súbditos. Es muy impresionante, la gente que tiene mucho dinero son muy miserables. O la responsabilidad, ¿no? Exactamente. El pa' mí, guardo, no comparto. Es porque la Cábala explica que cuando a ti el universo en tu plan perfecto te da mucho de un recurso, del que sea, de cualquier recurso, ¿para qué te lo da? Te lo da para que tú lo utilices para tu beneficio, pero significa que es para compartir. Completamente. Entonces, si alguien tiene mucho poder o tiene mucho dinero, entonces quiere decir que esa responsabilidad, que en tu plan perfecto, que lo que tú firmaste, de lo que tú tenías que hacer con respecto a eso, no es nada más, o sea, tenemos una amiga, Gaby, que dice que hay muchísima gente que viene aquí, que vino al spa. O sea, no vinimos al spa, nadie vinimos a un spa. Quiere decir que todos tenemos algo que hacer con los recursos que se nos otorgan, y esa es una responsabilidad bien completamente grande. Ahora, regresando al tema de salud, justamente el tema es que si tú tienes un tema de salud, tú elegiste ese reto de salud por el que tú vas a pasar. Ahora, no solamente el reto de salud es para ti, seguro que también es para la gente que te rodea, porque el reto de salud, tú estás poniendo el cuerpo, pero la gente que está junto de ti, cuando tienes un problema de salud, también te está acompañando en el mismo plan de vida con respecto a esa situación. Y otra vez, no quiere decir que no te duele, no quiere decir que no pasas por una situación de dolor y que te conectas con ese dolor que implica la pérdida de la salud, en cualquier sentido, ¿no? Es un duelo. Es un duelo, exactamente. Y todos los seres humanos, hay ciertos temas que son repetitivos en la humanidad. Duelo es un tema por el que todo mundo tenemos que pasar de una manera o de otra. Ahora, Val, yo ahorita que lo estaba pensando, yo tuve un tema de salud hace 2 años en el cuello. Unos ganglios, gracias a Dios, todo bien. Y, ¿no? Para los que han ido platicando y escuchando a nosotros en los últimos programas, a mí me cuesta mucho trabajo decir que no. Me cuesta mucho trabajo poner límites. Entonces, chakra de la garganta, ¿no? Esta enfermedad me vino a decir, tienes que parar de decir que sí a todo, tienes que aprender a poner límites. Y fue ya como el colapso, ¿no? O sea, es esta enfermedad que me vino a decir. Entonces, Sofi, te invitamos a que veas de dónde viene, ¿no? O sea, tenemos un maestro que decía, sí, claro que hay que tomarse la medicina y hay que hacer el procedimiento que los doctores digan, pero también te invitamos a que veas, ¿no? Justamente en la parte del cuerpo que sea, qué representa para ti, ¿no? Si hay algo que tú te causaste, si hay algo que a ti te resuene, ¿para qué? Para que puedas sanar también desde adentro y puedas ir a la causa, ¿no? Porque luego lo que hacemos es curar los síntomas. Y Kabbalah lo que nos invita es ir a la causa de la enfermedad. Entonces te invitamos,
por favor, dinos si fuimos claras. Si tienes más preguntas o quieres aunar más, por favor, envíanos un mensaje, porque esto fue por una llamada telefónica y con mucho gusto en la semana platicamos contigo. Ahora, también decía del abandono. ¿Qué opinas del abandono, mi Val? Bueno, obviamente también todos de alguna manera nos toca vivir con la situación de abandono. Y lo curioso que explica la Cábala con respecto a esto es que la persona que te abandona o que tú sientes que te abandona, porque a veces ni siquiera es, o sea, es sobre el otro. Uno se siente abandonado, uno vive el abandono. ¿Por qué vives el abandono? Porque cualquier situación que a nosotros nos sucede está justamente relacionada con este plan de vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué uno vive el abandono? Ale me decía hace rato, lo primero que pasa por mi mente es que uno se abandona a sí mismo. Normalmente lo que pasa es que vivimos el abandono porque estamos agarrados, o sea, en relaciones o en situaciones o de cosas que creemos que eso es nuestra felicidad. Y ahí, ¿no?, es muy claro que te abandonaste a ti mismo, dejaste de serte leal a ti mismo, dejaste de ser fiel a ti mismo. Y me daba risa, ¿no? Porque todos venimos a trabajar de una u otra forma el abandono. Y casi que podría yo asegurar que todos los seres humanos en algún momento hemos sentido este abandono. Y como dice Vale, a veces está pasando y a veces no. A veces tiene que ver con uno mismo. Aquí siempre va a tener que ver contigo, ¿no? No solamente eso, sino que la pregunta que nos hace a nosotros darle la vuelta, como yo decía al principio, hay cosas, o sea, que no tienen explicación en el mundo de la lógica. Acá estamos yendo a una dimensión que está más allá de la lógica, a donde Shimon, nuestro maestro, decía siempre, la solución está aquí siempre antes que el problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como dice Ale, no quiere decir que no te tomes la aspirina si te duele la cabeza, pero antes de tomarte la aspirina te preguntas, ¿para qué esta situación llegó a mi vida? ¿Por qué o para qué yo en este plan perfecto elegí este lugar a donde permanentemente estoy siendo abandonada? Por ejemplo, no sé si es exactamente el caso de Sofía o si es un abandono solo que tuvo en su vida, pero normalmente hablábamos de que una forma de entender bien a qué vinimos. Parte de nuestro propósito es los patrones repetitivos que ocurren en tu vida, ¿no? Entonces, exactamente cuando esto es lo que está pasando, bueno, entonces lo que toca es preguntarse ¿para qué está en mi vida? Y eso sería también, lo podríamos aplicar en el abandono. ¿Para qué me está esta persona abandonando? ¿Para qué me está tratando de enseñar? ¿Qué me está tratando de dejar en la vida? ¿Para qué? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que es, y hoy la escuché haciendo una clase de ejercicio, que es, eres lo que superas, no lo que logras. Entonces, una vez yo te puedo decir, ¿no? Que hace 2 años que superé esta enfermedad que fue bien doloroso. Me costó mucho trabajo, pasé por 1000 emociones de miedo, de angustia, lo que decía Vale, mi familia, ¿no? Mis amigos, para todos fue un proceso bien complicado. Pero ¿qué nos enseñó? ¿Qué nos dejó? Y yo te puedo decir que, ¿no? Mi maestra Cábala, Rivki, siempre me dice, tú te tienes que ver al espejo porque tengo una cicatriz acá en el cuello y me dice, vete en el espejo y recuérdate a ti misma todas las mañanas que tienes que hablar, que tienes que decir que no, que tienes que ¿cómo se dice esto de speak it up? Que tienes que alzar tu voz, es justamente que tienes que alzar tu voz. Y es una decisión que uno toma, ¿no? Volviendo un poco al tema del oponente, uno siempre toma la decisión de a qué voz escuchar, a la voz de tu alma o a la voz de tu oponente. ¿En qué voz quieres resonar? Y para esto existe el libre albedrío, Val. Para uno poder elegir a qué voz vas a escuchar y qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué decisión vas a tomar en conciencia diciendo esta es la voz del alma o esta es la voz del oponente? Ahora, inclusive, no quiero parecer como que estamos hablándolo como que totalmente separadas de la parte de los sentimientos, porque no se trata exactamente de eso, sino escuchar los sentimientos también, que esa situación externa o interna dentro de ti te está emergiendo, ¿no? Y eso también tiene un significado. Yo siento que darle significado a lo que no entendemos cómo en el mundo de la lógica darle significado, eso genera, o en mí por lo menos, o en mucha de la gente con la que nosotros hemos estudiado, genera un alivio de que sí existe una razón y sí existe un sistema que está detrás
de todo absolutamente lo que nos ocurre, por más loco que parezca en el mundo de los 5 sentidos y por más injusto que aparezca. Sí, el universo está conspirando para que tú te transformes. El universo siempre está conspirando a tu favor. Eso es muy importante. Ahora, hablando de la herramienta que es el programa de hoy, que es ponerse en pausa, hay una fórmula que se le conoce como la fórmula proactiva, que en distintos caminos, que lo estuvimos estudiando Valeria y yo en la semana, se le conoce de manera diferente. Nosotros te vamos a decir los 5 pasos, que es, lo escuchaba yo ayer de una clase que decía, tiene que ser tu mantra, en la mañana, en la tarde, en la noche, y te invitamos a que lo pongas en práctica. Y te aseguramos que si en una semana tú lo pones en práctica por lo menos una vez al día, tu vida va a ser diferente. ¿Cuál es el paso 1, Vale? Aparece un reto, ¿no? ¿Ponemos un reto directamente o...? Sí, ¿no? Ok. Para irlo ejemplificando. ¿Lo ponemos con el reto directamente del reclusorio? Ok. Ale y yo, entonces voy a explicar toda la situación de esta mujer que para nosotros, bueno, fue una lección de vida. Cuando dábamos clase en el reclusorio, en una clase una mujer dice, yo quiero compartir algo que me pasó esta semana. Era por la época decembrina. Entonces ella dice, yo estaba en el teléfono público porque supuestamente en los reclusorios no hay celulares. Entonces la teoría indica. La teoría indica, hablan por el teléfono público. Ella está parada, volteada hacia la pared hablando en el teléfono público y viene una de atrás y le da mocos, o sea, un catorrazo. Una trompada. En el reclusorio, claro que... sí, imagínate el contexto, ¿no? El contexto, ¿no? El contexto vale la pena explicar que es la ley de la selva, el reclusorio, ¿no? La que es más fuerte, la que es más agresiva, la que es más violenta, aparentemente en el mundo de los 5 sentidos es la que subsiste, ¿no? Sin embargo, nosotros al dar clase ahí en el reclusorio explicábamos cómo la violencia está totalmente relacionada con tu oponente, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque es lo opuesto de tratar al prójimo con dignidad humana. Ok. Entonces, voy a acabar de dar el ejemplo y nos vamos a tener que ir a pausa. Entonces, mejor... Ahora sí que a una pausa. Ajá, doy el ejemplo y luego lo explicamos. Esta mujer está hablando por teléfono, le dan una trompada y ella normalmente se hubiese volteado y le hubiese dado un golpe de regreso. Y creo que entra muy bien los dos conceptos. Parte del plan perfecto, imagínate el escenario, ¿no? Una persona hablando en el reclusorio, ¿no? Hablando con su familiar, no está viendo. Obviamente su oponente es violento, es agresivo. Para empezar, siempre cuando íbamos tú y yo al reclusorio, lo que decíamos, estas mujeres, el escenario que eligieron para hacer su trabajo. Qué valientes. Yo siempre se los dije, sus almas son muy valientes. Y entonces Val le da el catorrazo a la persona y esta chava, ¿qué es lo que hace? Me encanta este ejemplo. Ella se pone en pausa. ¿Qué quiere decir? En el momento en el que le iba a dar el golpe de regreso, dice que le corre una película instantánea por la cabeza donde dice, si yo me volteo y le pego a esta mujer de regreso, voy a pasar Navidad y Año Nuevo en la zona de castigo. Y no lo hace. Se detiene. Wow. No reacciona. Cambia su comportamiento. No te vayas. Nos vamos a una pausa. Te esperamos para seguir platicando de qué significa ponerte en pausa. Radio 13, 1290 MX. Soy el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto, el que avanza sin necesidad de transar. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Soy el verdadero mexicano, el que participa, el que estudia, el que respeta la ley y por eso exige que todos la respeten por igual. Soy el que no se corrompe y rechaza a los corruptos. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El Comité Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones felicita a las secciones de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Ciudad Obregón, Cananea, Agua Prieta y Nogales
por haber realizado procesos democráticos en la elección de dirigencias locales. Refrendamos y valoramos el voto libre. STIRT, 80 regiones en el país, 73 años, aportando a la democracia sindical. STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Cuando estamos en el tráfico, nos comunicamos de esta forma para decirle a alguien, quítate por favor. Lo cual, según nuestro experto en clave Morse, significa: Mi pato come rábano. Mi pato come rábano. Así que el problema es que no sabemos comunicarnos. Entonces, ¿por qué no mejor en lugar de...? Empezamos a respetarnos y respetar el reglamento de tránsito, por una cultura vial en la que todos nos entendamos. Asociación de Radio del Valle de México, ARBM.mx. Que los menores de edad fumen no está chido. Que no hables con tus alumnos del tema, tampoco. Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad. Infórmate en noestachido.org. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hace un año escuchamos. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8,000 elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Radio 13, 1290 MX. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por tus comentarios. Jaime y Eduardo, qué emoción desde Londres. Nos están escuchando, wow. Val. Gracias por escucharnos. Qué emoción. Andrea, vimos tu comentario y justo como lo pones, el universo siempre está conspirando a tu favor y la idea de este juego es que tú ganes. Entonces, justamente como lo escribiste, es así. La idea de este juego de la vida es que tú salgas victorioso de este juego. Ahora sí, volviéndola. Algo que queríamos decir también es muchísimas gracias, Ari Villalobos, por compartirnos tantas frases para compartir en la semana. Estamos siempre compartiendo tanto por Instagram y Kabbalah Tools en Facebook, frases que tienen que ver con lo que hablamos en el programa. Ari nos ha mandado muchas. Mil gracias. Si tú que nos estás escuchando lees algo y te resuena con este programa u otro programa, por favor, mándanoslo para que lo subamos, para que lo podamos compartir con la audiencia. Entonces, regresando a la situación del centro penitenciario, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es la fórmula proactiva? En el caso de esta mujer que estaba en el centro penitenciario, el reto sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Viene, el reto aparece. El reto aparece. La fulana vio y le encajó una trompada. Pues ese es el reto que aparece. ¿Qué es lo que ella hace en ese mismo momento? Se pone en el plan perfecto. ¿Qué quiere decir? Que ese sería tu paso 2. Su paso 2 es ponerse en la conciencia de que yo no entiendo por qué, pero para algo está esto aquí, en esta situación en mi vida. Inmediatamente me pongo en pausa. ¿Qué es ponerte en pausa? No darle la trompada de regreso. Esa es ponerte en pausa en ese caso, ¿no? Es detener tu instinto reactivo, tu comportamiento robótico, la parte de tu oponente, la voz que te dice actúa sin importar la relación entre la causa y el efecto. Es ser efecto y es no ser causa. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, después de que ya te pusiste en pausa y te conectas con el sistema del universo, entonces vas a poder actuar desde un lugar que es un cambio de conciencia, ¿sí? Ya no estás en el mundo físico, ya subiste tú o te elevaste o te adentraste, porque esta parte para mí también es muy importante, ¿no? Nosotros entendemos como la divinidad allá afuera y en Kabbalah la divinidad está aquí adentro, ¿no?
Es como reconectarte con tu mejor versión, Exacto. con tu alma que sí sabe cómo actúo desde mi alma, cómo actúo desde esa mejor versión en este reto y en esa situación. Y la fulana, en este caso, se volteó. Y hasta el no paso hizo 5, nada. y hasta el paso 5 es que actúas. Esto es bien importante, fíjate, Y que en este caso actuar fue no actuar. a veces actuar no fue actuar. Exactamente, porque Totalmente en vez de de acuerdo. voltearse y darle la trompada, pues se quedó viéndola. Como- Ahora, te vamos a volver a decir los pasos. Entendemos que es a veces difícil escribir, ¿no? Tan rápido o demás. Si sí lo puedes hacer, qué bueno. Si no, en el transcurso de la semana vamos a estar subiendo lo que dijimos aquí, cuáles son los 5 pasos. Nada más para como recordarlos y hacerlos conscientes. Paso 1, el reto aparece, ¿no? El reto aparece. Paso 2, recuerdo que lo que está pasando siempre es parte de un plan perfecto. ¿Ok? Paso 3, hago pausa, detengo mi comportamiento reactivo. Entonces, en lugar de poner la trompada de regreso, en lugar de gritar, en lugar de huir, ¿no? Las personas que no confrontamos, en lugar de no poner límites, cacho cuál es mi comportamiento reactivo. Y el paso 4 es cambio mi conciencia. Me hago responsable y quiero ser la causa de hacerlo diferente. Y hasta el paso 5 dice, tomas acción desde una conciencia más elevada. Ahora, esto sucede como en 3 segundos. Todo Claro. esto de lo que estamos hablando. Entonces, o sea, el tiempo que sucede, claro, primero es un músculo que se va desarrollando. Luego, hay muchísimas veces que uno se da cuenta de cómo actuó después de que ya actuaste. Pero no importa, no es que no tiene valor. Al contrario, ya me caché, así es mi oponente. Así actúa mi oponente, así me empuja a actuar, así es mi sistema reactivo. El ir descubriendo, Shimon, nuestro maestro, siempre decía que la misión del mundo es descubrir el oponente y tomar control sobre él. Si tú no sabes cómo tu oponente actúa en ti, es imposible que hagas tu trabajo espiritual. Es más, no hay trabajo espiritual si no estás trabajando sobre el oponente. En esta pausa, ¿no? Que puede ser pausas y respiras, pero es pausas y haces consciente tu forma reactiva, le cambias la conciencia a decir, no, ¿sabes qué? Ya quiero dejar de vivir en el efecto, porque uno sí se cansa de seguir una y otra, desgastante. ¿no? Es muy desgastante. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer esto? Empezar a cambiar mi forma de reaccionar ante esa situación. Y ojo, puede ser desde, ¿no? Ya me habló por teléfono a ofrecerme otro crédito, que cómo cansan esas llamadas. Entonces uno le grita, no, a ver, ese es un muy buen ejemplo y puede ser un muy buen ejercicio a esa persona que te está hablando. En lugar de reaccionar y pegar el grito y desgastarte, contéstale de la mejor forma, ¿no? Exacto. Ahora, hay una historia que a nosotros nos gusta mucho, que cuentan en el Centro Kabbalah y que seguramente muchos conocen, que es la historia de José el Soñador. Y José el Soñador siempre puso en práctica la fórmula proactiva, ¿no? Siempre se dio cuenta que todo era parte de un plan perfecto y vio la forma de cómo salir adelante y librar el obstáculo. Por ejemplo, Val, al principio José el Soñador era el más chiquito de todos sus hermanos, ¿no? Y era el consentido del papá, ¿no? Entonces, para los que somos los consentidos, ¿verdad? Prisi y Ángel, ¡mua! No. Pero bueno, imagínate lo que es sentir que, ¿no? Tus papás consienten muchísimo al hijo. Así era el papá con José, ¿no? Entonces los hermanos se enojan y dicen, envidia. Lo matamos, me vale. Lo matamos. Entonces, lo secuestran, se van a matarlo y a la hora que lo van a matar deciden que, ok, no lo van a matar, que se escape, ¿no? Como que lo destierran. Lo dejan tirado dentro de un pozo. Entonces lo dejan tirado en un pozo. Imagínate, José, imagínate que tus hermanos te hagan algo así. Tienes todo para decir, lo odio la vida, odio a mis hermanos, ¿cómo me puede estar pasando esto? Después de esto se va a trabajar con un señor y el señor lo acusa de que está acosando a su esposa, lo cual es completamente mentira. Entonces lo meten a un centro penitenciario, lo meten a un reclusorio y él, en lugar de decir ya ahora estoy aquí, pobre de mí, justo lo pensaba hoy en la mañana, dicen que el signo zodiacal de José es Cáncer, ¿no? Hay muchos Cáncer que es toda la emoción y es como toda la envoltura de cómo sentirme víctima y el mundo está en contra de mí. Entonces, en el reclusorio, ¿qué es lo que hace Val? En el reclusorio logra, ser como el ayudante dentro del reclusorio, ¿no? Y ahí interpreta sueños. Y al interpretar sueños dentro del reclusorio,
lo hace salir del reclusorio y ahora es ayudante del segundo del faraón y es canal de prosperidad. A lo que nos queremos referir con la historia es que realmente el estar en el sistema, vivir en el sistema de que existe el plan perfecto, es realmente una maestría que uno puede ir adquiriendo. El caso de José el Soñador, que definitivamente para mí y para Ale es uno de nuestros personajes favoritos, es un verdadero ejemplo de cómo es ver en todas las circunstancias, por más grande que sea el reto, hay luz para revelar de esa circunstancia. Y cuando tú te pones en la frecuencia de que para eso está la circunstancia en mi vida, no está porque el universo está constelando en mi contra. Es justamente lo contrario. Los obstáculos están ahí para que tú te conviertas en una mejor persona. Y a mí me gusta mucho hablar de estos grandes personajes, ¿no? Por ejemplo, José el Soñador, o Mahatma Gandhi, o la Madre Teresa de Calcuta, o Jesús. Todas estas personas, a pesar de la situación, a pesar de todos los retos, siempre estaban viendo de qué manera compartir, siempre estaban viendo de qué manera voy a cambiar el mundo. ¿Tú crees que Mahatma Gandhi no hubo momentos que se quiso encerrar, ¿no? Y decir, ya no quiero hacer nada, ya no quiero salir? Es que justamente yo creo que es al contrario, ¿no? Yo no creo que hay un solo personaje que tú digas, yo admiro a ese personaje que no haya tenido retos enormes en su vida. Exacto. Justamente lo que lo hacen admirable a la persona es la forma en que lidia con la adversidad en su vida. Y no solamente eso, sino que los cabalistas explican que cuanto tu alma más potencial tenga, los retos van a ser más grandes. O sea, no quiere decir que entonces estás disminuido, sino que al contrario, cuanto más potencial tenga ese alma, entonces más retos complicados, o en nuestro mundo se ven complicados, o retos más difíciles. ¿Por qué? Porque los retos más difíciles hacen que tú entonces te transformes muchísimo más. Sí, volviendo a la frase, eres lo que superas, no eres lo que logras. Y estos grandes personajes lo que nos dicen es, son humanos, como tú, como yo, tienen y están hechos de lo mismo que tú y yo, y ellos pudieron, están ahí para enseñarnos, motivarnos, alentarnos y decirnos, tú también lo puedes hacer. Eso que hoy te está costando tanto trabajo, eso que hoy te está causando tanto dolor, créeme que está ahí para enseñarte algo y para que tú seas una mejor versión de ti mismo. Porque imagínate en un año que tú hayas superado esta situación. Tú vas a ver para atrás y te vas a dar cuenta que te convertiste en esa persona que te estaba esperando, ¿no? Ahora, Val, hablando de la pausa, ¿qué opinas de la pandemia? La pandemia nos pusieron en pausa a la humanidad. Exacto, ¿no? ¿Qué impresión? Bueno, y parece como ya cliché, ¿no? Un poco eso de que bueno, es que hay que reinventarse, pero es que el universo nos puso en pausa justamente por lo que estamos hablando. Para los cabalistas, todos los desastres naturales y los no naturales son parte de este mismo plan perfecto y están relacionados con la ley de la causa y el efecto. Entonces, si en este momento a todos nos están invitando a ponernos en pausa de alguna manera o de otra, es para que nosotros justamente redirijamos nuestra vida. No creo que hay nadie a quien no se le puso, por ejemplo, el reto de el miedo a la muerte. Claro. En este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es la tuya, es la de un familiar cercano o de la de alguien más, o inclusive el tema de que hablábamos en el primer programa acerca de la responsabilidad. Si yo me estoy cuidando a mí, si yo me estoy poniendo el tapabocas, yo no nada más me estoy poniendo el tapabocas por mí, me lo estoy poniendo y me estoy cuidando a la sana distancia y al tapabocas por las demás personas con las que yo puedo llegar a convivir. Es una cuestión de responsabilidad colectiva. Que ahí justo entra el tema del plan de perfecto para la humanidad, ¿no? Y cómo tú estás generando unidad. Y decían, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando empezó la pandemia, decían, hoy la guerra se juega adentro de tu casa. Hoy lo único que te está pidiendo la vida es que te quedes en tu casa, que no salgas. Y no solamente en ese sentido, sino, por ejemplo, la tolerancia dentro de tu casa. No, la convivencia. Mío, la convivencia. La mancuerna. El que le toca estar solo, ¿no? Porque a mí lo que más me afectó muchísimo cuando empezamos este tema de la pandemia, yo decía,
Pobrecita la gente que está sola en su casa. Dios mío, el que estaba solo, especialmente los adultos mayores, que son la población vulnerable, ¿no? Dentro de esa situación. Bueno, ahora resulta que hay más enfermos en las edades más menos grandes, ¿no? Pero no importa. Porque no se cuidaron, ¿no? O sea, exacto, causa-efecto. No se son los que cuidaron, más pues salen. el efecto es, pues, Exacto. desgraciadamente, Entonces, si hay una enfermedad. Tanto tiene un reto enorme de abandono, justamente, el adulto mayor o la persona que está pasando por la pandemia sola en su casa, como el que le toca vivir con su familia, porque la verdad es que la tolerancia, ¿sí? Si no practicas la tolerancia con los miembros de tu familia en el COVID, bueno, pues no sé qué otro escenario necesites para volverte más tolerante. Y en esta pausa nos hemos confrontado con nosotros mismos, ¿no? La Manquer me dijo una frase que me pareció muy fuerte, pero muy verdadera, que es: las paredes se volvieron espejos. Wow. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué Sí. quiere decir esto? Que para todos los que estuvimos encerrados por tanto tiempo, ¿no? Casi que llevamos 124 días, ya hasta perdí la cuenta, pero para todos, esta pausa nos ha confrontado con nosotros, con nuestros peores miedos, ¿no? Y no es algo nuevo, porque yo le decía a la Manquer, eso que te tenías miedo en enero, lo que pasa es que hoy está potencializado y hoy estás entendiendo de dónde viene. Entonces, queríamos hablar de esta pausa que nos está poniendo la vida y decir, ¿qué estás haciendo tú para que cuando vuelvas y esto acabe, cómo vas a hacer las cosas diferentes? Ahora, Val, ¿qué crees? Es que ya tenemos que acabar. Ya tenemos que acabar, se nos pasó rapidísimo. Nomás quería hacer un puntito sobre lo último que estás diciendo. Es obvio, o sea, y todos los psicólogos también lo están hablando en los programas, que la realidad es que a todos nuestras partes, nuestro oponente se está emergiendo en la pandemia, ¿no? O sea, entonces todos los rasgos de personalidad que nosotros tengamos, todo lo que supuestamente veníamos a trabajar, bueno, si lo quieres ver, créeme que ahorita es muy buena época para verlo. Está realmente en la superficie todo lo que nos toca trabajar. Ahora sí, vamos a recapitular. La recapitulación es, sin duda, ¿no? El poderte poner en pausa esta semana, te invitamos a que lo pongas en práctica. Te vamos a repetir los 5 pasos, igual lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Es: punto número 1, el reto aparece. Punto número 2, recuerda que lo que está pasando es parte de un plan perfecto. Punto número 3, haces pausa, detienes tu comportamiento reactivo. Punto número 4, cambias tu conciencia, te haces responsable. Punto número 5, actúas. Y no importa si te diste cuenta a posteriori, si después de que sucedió el evento te diste cuenta cómo reaccionaste. A veces te vas a dar cuenta durante, ya estás cometiendo el error, pero ya te cachaste. Y luego empieza a suceder que te vas a dar cuenta antes. Esto es una práctica, créanme. Y es muy importante entender esto. Todo lo que nosotros explicamos aquí está precioso, pero si ustedes no lo practican, no van a ver ningún cambio en su vida, créanme. Sí, te invitamos a que de verdad lo pongas en práctica esta semana, cuando menos una vez al día. No te digo que mi maestro decía desayuno, comida y cena, así lo decía Shimon, pero para empezar, pruébalo una vez al día y date cuenta que esto sí funciona. La mejor forma es que tú lo experimentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un enorme placer estar contigo. Recordando nuestras redes sociales, estamos por Radio 13 Digital. Nos escuchas y puedes escuchar toda la programación en YouTube, Facebook y Twitch con Radio 13 con número digital. Tuning Radio, Radio 13. La página de internet es www.radio13.com.mx. Somos Alejandra y Valeria. Nuestras redes sociales son en Facebook Cabalatools y en Instagram nos encuentras como @Cabalatools. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos de alma a alma. Si te gustó, por favor, compártelo. Te esperamos aquí el próximo martes. Muchísimas gracias. Que tengas un increíble día.